Fue un cambio rotundo y aparte fue triste, porque por lo general nosotros en Policlínico somos muy cariñosos, entonces siempre era los abrazos, los besos, ¿cómo estás? Y de un día para otro no, era un hola, y un hola de lejos. Muy raro, nos sentíamos como el típico, como los gringos, que solamente te saludabas así de palabra, ya no había ese apretón de mano, ese abracito, ese calorcito humano que se les daba aquí con los chiquillos y las chiquillas, en realidad entre todos, pero había que acostumbrarse para cuidarnos en realidad, y cuidar a las personas que claramente cada uno tiene familia y estando aquí de trabajo, al regresar tenían que ir prácticamente sin ninguna contaminación. Yo creo que nadie estaba preparado para una pandemia en primer lugar y fue algo que nos cambió rotundamente, tanto a modo personal como a modo de unidad de trabajo. Incredulidad en el hospital de que pudieran llegar acá los primeros pacientes de contagiados por COVID al hospital. Fue un desafío súper grande a nivel de auxiliares, de técnicos, enfermeros, médicos, secretarias y todo el personal, porque cambió drásticamente nuestras funciones. Al estar todos los días con un paciente traumatológico, que uno tenía ya como establecido sus acciones. Nosotros pensábamos que al ser un hospital traumatológico no nos íbamos a ver quizás tan afectados, pero fue al contrario. Los familiares de los pacientes COVID también no entendían por qué los pacientes COVID estaban acá, siendo que este era un hospital de fracturas, de traumatología, de especialidad. Y comenzó la pandemia y yo estaba en mi casa todavía. Entonces cuando llegué con todo esto nuevo, entonces volver a encontrar en el piso las líneas amarillas que hasta ahí podían entrar o decirle a la gente, hablarle solo de ahí, no poder acercarse a los colegas. Al transformarte en un servicio como hermético, cerrado, donde no ingresaba ni salía nadie, como que uno tenía un poco contacto con el exterior, al utilizar ropa verde, al vestirte con una ropa de aislamiento especial para poder ingresar a estos pacientes, fue agotador, por decirlo así, y de obviamente aprendizaje, como les nombraba anteriormente. Llegábamos a los pisos, sudábamos horrible, trabajábamos con materiales desechables, como digo, y nada, pues fue como, en un minuto tuve miedo, y la mayoría decía, oh, que eres valiente. A comienzo del mes de abril del año 2020, nuestro hospital se preparaba como un gran desafío para transformar nuestra UTI traumatológica en una UTI COVID. Había miedo en que nosotros nos contagiáramos, teníamos miedo por nuestras familias, nuestros seres queridos y obviamente por todos los colegas que trabajan aquí, todo el personal que trabaja acá en el traumatológico. Ahí fue como un poquito temeroso. Una vez que empezaron a llegar los primeros casos y empezaron a ocupar nuestros servicios como instalaciones COVID, ya fue algo totalmente una realidad que no sabíamos cómo enfrentarla en un comienzo. Obviamente de pasar a una condición normal, digamos, en cuanto a la infraestructura, el mantenimiento del hospital, pasamos a tener una sobreexigencia, digamos, en apoyo a los funcionarios en cuanto a volver a replantear y modelar todas las áreas del hospital. Salas de hospitalización, teníamos antiguamente un servicio UTI, el cual tuvimos que reconvertir a salas UCI. Ahora, el tema de la pandemia a nosotros nos reorganizó desde la mente para abajo. Tuvimos que, personalmente, la pandemia, a los que teníamos algunos años de circo, por resolución, nos envió a la casa, siempre estuve en contacto con el hospital y empezó lo que se llamaba la telerehabilitación. En atención abierta, la gestión de citaciones se suspendieron en primera instancia de atender 400 pacientes, 500 pacientes diarios a un total de 80, 90 pacientes en atención ambulatoria, con el fin de disminuir las posibilidades de contagio en las salas de espera del establecimiento. Y en atención cerrada se tuvieron que reconvertir las camas destinadas para traumatología a medicina agudo para recibir pacientes de COVID. Nos dio bastante miedo no poder tener todos los insumos para abastecer tanto a los funcionarios como a los pacientes de nuestro establecimiento, pero yo diría que gracias a la coordinación que se hizo de forma temprana con
el equipo directivo del establecimiento, con la unidad de bodega, con el área de finanzas, empezamos a proyectar el consumo. También estuvimos apoyando a nuestros colegas que se encuentran en piso, estuvimos armando escudos faciales, estuvimos confeccionando mascarillas en un comienzo por la falta de esta. Los reemplazos que llegaban acá no duraban tanto tiempo, ¿cierto? Porque se asustaban. Por lo tanto, las unidades del mismo hospital te demuestran una vocación tremenda, ¿cierto? Salieron personas de pabellón, de otras unidades y todos trabajando y remando para el mismo lado. Fue bastante impactante para todos y dificultoso, la verdad, porque teníamos que compatibilizar tanto el trabajo acá como funcionarios públicos y también compatibilizar nuestras familias. La verdad que debíamos empatizar también con todos los funcionarios para poder adaptarnos a la nueva situación actual que estábamos viviendo. Fue un gran desafío para nosotros, ya que no teníamos el personal suficiente ni tampoco estaba capacitado para atender a estos pacientes tan críticos. No teníamos el equipamiento ni tampoco los insumos necesarios. Sin embargo, rápidamente comenzaron las capacitaciones a nuestros funcionarios. Nosotros hacíamos unos horarios de 8 a 5, pero también tuvimos que reformar a hacer rotatorias, tener una semana de descanso porque era mucho el desgaste emocional. Entonces teníamos que descansar una semana y volver. Dentro del rol que nosotros cumplimos en la unidad, teníamos que saber bien cómo guiar en términos de educación para la prevención, también del cuidado, para evitar el contagio y los brotes dentro del establecimiento. Sí, susto porque estaba el paciente contagiante en este espacio contagiante aún y se tenía que operar porque era necesario. Entonces todo el equipo se preparaba y a mí me tocó estar tanto en la parte de entrar como arsenalera como quedarme en el pabellón de al lado asistiendo en la vestimenta de los funcionarios. Entonces tratábamos de afuera de que entraran con todo su implemento, inclusive ocupábamos hasta bolsas de basura para cubrir los pies de tanto los médicos, los técnicos, los auxiliares, el equipo, cubrirlos con gorros, con batas, con todo y como le digo, siempre cuidando al compañero. La incorporación de las psicólogas acá, la verdad es que jugaron un rol sumamente importante, han tenido mucho trabajo y hasta la fecha ha sido un trabajo arduo. Iniciaron con las intervenciones en los equipos de trabajo para lidiar también con las tensiones, con la ansiedad. Hubieron funcionarios que se enfrentaron con mayor frecuencia al fallecimiento de pacientes, eso les genera también todo un estrés. Ver bien, manejar un poco mejor la situación porque no estábamos acostumbrados a esto, a tener pacientes COVID. Entonces fue toda una etapa nueva para nosotros y aprender también a contener mucho a la gente. Cuando se empezaron a levantar algunas restricciones que daba el Ministerio de Salud, por ejemplo el plan paso a paso, la cantidad de pacientes con fracturas que llegó fue impresionante, que hasta el día de hoy sigue en aumento. Hemos tenido que ir readecuándonos, reorganizándonos y los mismos kinesiólogos reespecializándose en unidades en cosas que no sabían. Fue un gran desafío que supimos afrontar con profesionalismo y mucha eficiencia. Como grupo nos pudimos afietar y conllevar esta tarea que dio el hospital a los funcionarios, el trabajar con este tipo de pacientes. El apoyo mutuo que tuvimos entre todo nuestro equipo, entre todas las personas que estuvimos pasando estos momentos difíciles, la empatía, la ayuda, la fuerza que nos dimos entre todos, eso fue lo más valioso que yo creo que puedo decir en este momento.